doy las gracias. Muy buenas noches, es un placer y un honor estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a ver el capítulo 8 de el Manual APA, séptima edición en inglés del 2020, que es fuentes u obras acreditadas en el texto, ¿sí? Mal llamado citas. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a comenzar. Doctor, disculpe la interrupción. Mándeme. Parece que no entendí de lo de grabar la conferencia en el WhatsApp. O sea que no va a estar apareciendo por aquí. Pues se supone que estoy grabando la conferencia. Hasta donde yo sé, la estoy grabando. Ok. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que no los veo, que ya lo único que veo es la presentación, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, si uno de sus compañeros quiere entrar, avísenme, por favor. ¿Sí? Muy bien. Muy buenas noches. Dice, el principio de la sabiduría es el silencio. A veces debemos guardar silencio para poder ver algo más allá que no sea nuestro contexto. Y eso es muy importante, ¿sí? Y eso lo dijo Pitágoras de Samos. La presentación está escrita en negritas para facilitar su lectura, no porque se tenga que poner en negritas. ¿Está bien? Muy bien. Ahora viene una frase mía. La adquisición del conocimiento se da por la ignorancia y la duda. Lo que nos lleva a la luz es la oscuridad, no la luz misma. A la luz la podemos ver o distinguir por la oscuridad. ¿Sí? Muy bien. Obras. Fuentes acreditadas en el texto. Fíjense bien ustedes. El plagio es cuando presentamos de manera voluntaria o involuntaria fragmentos de obras que no nos pertenecen y que cuando no nos explica cómo se hace, aparece en el texto como si fueran nuestras. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es una cita? Una cita, fíjense bien lo que dice Montaigne, que se ve en lo que tomo prestado si he sabido elegir con qué dar valor o auxiliar propiamente a la invención que procede siempre de mí. En efecto, hago decir a los demás no como guías, sino como sequitos, lo que yo no puedo decir con tanta perfección, ya sea porque mi lenguaje es débil, ya sea por lo que es mi juicio. Esto lo dijo Montaigne en 1595. Desde entonces ya se hacían citas, ya los trabajos se hacían con sustentos. Ahora bien, Sabato es muy fuerte, es muy hasta grosero cuando dice que quieren una originalidad absoluta. No existe ni en el arte ni en nada. Todo se construye sobre lo anterior y en nada lo humano es posible encontrar la pureza. Y yo agregaría, ni en lo inhumano. Fíjense bien, las obras o fuentes acreditadas en el texto es el conocimiento que representa los logros de los investigadores y nosotros necesitamos darle crédito a quien investigó porque no son nuestras palabras. ¿Sí? Ahora bien, existen dos tipos de citas. La paráfrasis, que es cuando explicamos las palabras del autor de una forma sencilla y comprensible, y las citas directas, que es cuando comúnmente copiamos y pegamos. Y las dos maneras llevan apellido o apellidos
año, página o párrafo. ¿Sí? Llevan esas tres cosas. O bien, si es una institución, el nombre de la institución, donde corresponde ir los apellidos o apellido de él o los autores, ya sea de 1, de 2 o a partir de 3. Fíjense bien. Enrique Galindo Rodríguez dice, bienaventurados los que me copian, porque de ellos serán mis errores. O bien, la imitación es la forma más sincera de la adulación. ¿Qué es una referencia de cita? Una referencia de cita son los datos del autor, que son apellido o apellidos, año y página o párrafo, que se ponen al final o al principio de una cita. Por ejemplo, con un autor, si es parafraseado, dice Castillo Hernández 2016 que él, y al final ponemos el número de página para indicar que hasta ahí llegó la cita, y es parafraseada. Dos autores argumentan Castillo Hernández y Castillo Salazar 2020 que la duda y la ignorancia son las bases. Terminamos página 13 y 14 para indicar que ahí termina la cita. A partir de tres autores, Castillo Hernández et al. 2020 son las referencias, las bases con las que se construye y al final la página y para indicar que se terminó la cita. Y recuerden que en el parafraseo el punto va después del signo de cierre de su paréntesis. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero que vean. A pesar de que en español la regla dice que todas y cada una de las palabras que no son en este idioma deben ir en cursivas, como este es un sistema que no es español, sino anglosajón, respetamos que el et al no va en cursivas. ¿Alguna duda hasta aquí, Francisco? ¿Alguien más? Recuerden que no veo a nadie, ¿eh? Sí, profesor, tengo una pregunta. Muy bien, dígame. Profesor, en este momento estoy teniendo problemas porque las citas que hago, cuando usted habla de fuentes u obras acreditadas en el texto, ¿Sí? en algunas yo hago referencia a textos escritos por mí preliminarmente. ¿No hay ningún problema? No, porque es que la profesora ha sido como muy estricta en eso y me dice que no puedo poner más de un párrafo y no hay ningún problema, tengo que hacerlo igual como si fuera otro autor, o sea, pongo... Igualito como si fuera otro autor. ¿Quién es? Bueno, le voy a decir algo que no debiera. Si Sí. quiere que yo sea su director de tesis, solicítelo. Ah, ok, mil gracias. Sí. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a continuar. Ahora fíjense bien. Si es una cita textual, se pone entre paréntesis. O a veces una cita parafraseada igual, pero no es tan común ni es algo que nos lleve a una claridad en la escritura, pero se puede. Entre paréntesis, ahí está. ¿Ya vieron? Con un autor, entre paréntesis, Castillo Hernández, 2016, página 4. Terminamos. Con dos autores, Castillo Hernández, ampersand, Castillo Salazar, 2016, página 4 y 7. A partir de tres autores, Castillo Hernández, et al. Fíjense bien en esto. Cuando en el único caso que existe en el APA 7, cuando unimos a dos autores, ya sea fuera o dentro del paréntesis, cuando va dentro del paréntesis, lleva un ampersand. Y cuando va fuera del paréntesis, lleva una Y minúscula. ¿Ya vieron? Apréndanse eso, ¿eh? Fuera del paréntesis, Y. Dentro del paréntesis, ampersand. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Muy bien. ¿Qué es una cita?
Una cita es el fragmento de un documento consultado. Y como ya dijimos, hay dos tipos. Uno, el parafraseado, donde ustedes explican de una manera simple qué dijo el autor. Y lo pueden comenzar así. Según Castillo Hernández, 2016, las condiciones y para que ellos sepan que terminó la cita, hasta el final se pone entre paréntesis la página, el número, se cierra y un punto final. Una cita va a llegar siempre en el parafraseo hasta donde haya un punto y seguido o un punto y aparte. Después de ese signo, tienen que volver a mencionar al mismo autor si fuera necesario. Si no quieren hacerlo, en vez de un punto y seguido, deberían de poner un punto y coma o una coma. Pero si lleva un punto, hasta ahí llegó la idea del autor. ¿Estamos bien? Con dos autores, fíjense bien. Con dos autores, según Castillo Hernández y Castillo Salazar, vean ustedes, cuando va fuera del paréntesis, los dos autores se unen por una Y. A partir de tres autores, ponemos el apellido o apellidos del primer autor y la palabra et al. Y después de que ponemos et al, ponemos un punto antes, bueno, un punto, un espacio, antes de abrir el paréntesis para el año. Fíjense bien ustedes, cuando va los apellidos fuera del paréntesis, después del et al, va un punto, porque cuando vaya adentro va a cambiar la regla. ¿Sí? Ahora el textual es cuando usted transcribe totalmente lo que dice el autor, tal cual, incluyendo las faltas de ortografía si las tuviera. ¿Sí? Tengo una pregunta, doctor. Mándeme. En el caso de que son más de 3 autores o más, se utiliza et al. Cuando se comienza a hacer el trabajo y se va a mencionar la cita por primera vez, igual se puede utilizar et al o se tienen que mencionar todos los autores. En el nuevo APA, usted desde la primera vez menciona el et al, desde la primera vez. En la edición anterior, la primera vez usted mencionaba a todos los autores y la siguiente ya decía apellido o apellidos del primer autor y ponía et al, ya cambió. Desde la primera vez se pone et al, ¿sí? Ok, gracias. Estamos hablando de las citas, porque cuando veamos referencias, en las referencias tiene que poner hasta 21 autores, ¿sí? Ok. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. De 1 a 39 palabras, se pone la cita dentro del párrafo entrecomillado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a regresarnos. Por ejemplo, aquí, de 1 a 39 palabras, el trabajo de investigación presenta las características de un formato. Esto lo dijo Castillo Hernández, 2016, página 4, puntos. ¿Sale? ¿Está bien? Muy bien. De 1 a 39 palabras, pero ahora con dos autores. Y después de 1 a 39 palabras dentro del párrafo, ¿sí? Este es el mismo con dos autores, pero esto es desde el principio. Esto no es algo tan común, ¿eh? Ahora, ¿sí? A partir de tres autores se pone el apellido o apellido del primer autor y et al sin cursivas. Y aquí lo tenemos. Ahora, fíjense bien ustedes. Aquí dice, si consideramos la definición y empieza la cita, entrecomillada, la comprensión, pero después vienen corchetes y adentro de los corchetes existe una palabra, lectora. Aquí yo, Andrés, que estoy escribiendo el artículo o la tesis, estoy aclarando que me refiero a la comprensión lectora. Y esta palabra, o si tuviera que usar 10 palabras o 20 palabras para explicar eso, no se cuentan
de la 1 a 39 palabras de la cita, porque no son parte de la cita. Esas palabras son suyas. ¿Me explico? Muy bien. Cuando hay silencio, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Ahora, entre paréntesis vamos a poner apellido o apellidos del autor, seguido de et al. Y se acuerdan que cuando los apellidos estaban afuera del paréntesis, et al antes del año llevaba un punto. Bueno, ahora lleva un punto y coma antes del año. ¿Ya vieron? Y los apellidos van a estar unidos por un guión medio. ¿Preguntas? Es que no veo a nadie, en serio. Felipe, Daniel, Tranquilos. Soy ¿todo Felipe. bien? No sé si me escuchas, siempre hay que poner los dos apellidos. Si tiene dos apellidos, sí. Si tiene uno, solamente uno. Ok, sí, porque en la anterior solamente con el primer apellido bastaba, ¿no? En las 6, No, eso no es cierto. Eso es ¿no? falso. No, es totalmente falso. No, Bueno, nunca se usó en la sexta edición solamente un apellido. Se usaban los dos apellidos sin guión medio. ok. Es la Gerson, duda. Gerson, Sí, señor. ¿algo? No, estoy entendiendo entendiendo y ambientándome aquí con la 7 porque hay realmente muchas dudas sobre el evento. Muy bien, Gerson. Acuérdate de algo. La sexta edición tenía 247 páginas y la séptima edición tiene 427. Se fue al doble. Ya no tiene nada que ver una con otra. Muy bien. Si la cita comprende a partir de 40 palabras, se pone en párrafo aparte y tabulado. ¿Sí? Entonces pondríamos con un autor, si consideramos la definición, la comprensión entre corchetes lectora, es el producto de una interacción continua, bla, 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 y ponemos todo. Pero recuerden que lo que ustedes ponen entre corchetes para aclarar que no se hacen todas las citas, en alguna la harán de manera aislada, tal vez, ¿sí? No se cuentan dentro de las palabras porque son palabras del autor, sino suyas. Ahora fíjense bien. Aquí, cuando es una cita a partir de 40 palabras tabulada, el punto final va al final del texto, no al final del paréntesis de cierre, ¿ya vieron? Al final del paréntesis de cierre no va ningún punto. El punto va antes del paréntesis de apertura. Tengan cuidado con esas, detalles. ¿Está bien? Sí, señor. Muy bien. Ahora, con dos autores es lo mismo, pero acuérdense de algo. Regla. Si los apellidos de los autores van fuera del paréntesis, va una Y. Y si los apellidos de los autores van dentro del paréntesis, va un ampersand. ¿Está bien? Acuérdense de esa reglita, ¿eh? ¿Sí? Ahora viene la siguiente regla. A partir de 3 autores. Cuando son 3 autores y van fuera del paréntesis, después de et al, un espacio y se abre su paréntesis para el año. Después del et al va un punto. Espacio, se abre paréntesis. Pero cuando el et al está dentro del paréntesis, antes del año va un punto y coma. Recuerden esto. Et al fuera del paréntesis, punto. Et al dentro del paréntesis, punto y coma. ¿Sí? No olviden eso, ¿eh? Fíjense bien. Aquí dice que una paráfrasis reafirma las palabras de otra persona de una manera nueva. O sea, como ustedes lo explican, pero de una manera sencilla, amena. Si van a escribir
algo que dijo un autor de una manera rebuscada no tiene caso, ¿eh? Y aquí esto es nada más un recordatorio de lo que ya vimos. Iniciando con un autor, Cristal, porque solamente tiene un apellido, 2008, párrafo 4, dice que el texting como es una palabra en otro idioma, tiene que ir en cursivas, es una forma de alta tecnología, bla, 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 en donde los usuarios, y entonces, entre paréntesis, en lengua inglesa o en inglés, se han llamado bilingües, aunque esta nueva forma de escritura no comunica mucho, ¿sí? Ahora, podemos hacer una explicación tan sencilla como decir en inglés, o bien decir usuarios en habla inglesa en Estados Unidos. Estamos diciendo exactamente quiénes. ¿Ya vieron? Y se puede explicar de las dos maneras, como para ustedes sea lo más coherente. ¿Sí? ¿Preguntas sobre ello? Ahora, si iniciamos con dos autores, ¿sí? Decimos Cristal y Castillo Salazar, y los dos autores están unidos por una Y. Si finaliza con dos autores, van a estar unidos por un ampersand. Aquí hay dos maneras de que ustedes digan hasta dónde llega la cita. Que ocupen el punto y aparte, o el punto y seguido, o bien lo de párrafo, en vez de que lo pongan al inicio, lo pongan hasta el final o página, para que indiquen que hasta ahí terminó su cita. ¿Está bien? Iniciando a partir de tres autores, vamos a decir Cristal et al. Y como el et al va fuera del paréntesis, lleva un punto. Y después, si finaliza a partir de tres autores, como el et al va dentro del paréntesis, antes del año lleva un punto y coma. ¿Está bien? Todas estas son repasos nada más, ¿sí? De 1 hasta 39 palabras con un autor va dentro del párrafo, ¿sí? Con dos autores dentro del párrafo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Tres autores, hasta 39 palabras y hasta 40 palabras. ¿Sí? Si termina, siempre el et val al va a llevar punto y coma. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿No? Muy bien. Todos esos son repasos, acuérdense. A partir de 40 palabras, con un autor. Va dentro del paréntesis, Castillo Hernández, año, página. ¿Sí? Ahora, recuerden algo bien importante. En la mayoría de las ocasiones, en Estados Unidos, las personas tienen un solo apellido. Algunas ocasiones tiene dos. Y por eso APA decidió que cuando las personas tienen dos apellidos, se unan por un guión medio para hacer solo uno. Y eso mismo sucede con los apellidos en español, aunque hay países como Argentina que usan un solo apellido. ¿Tengo alguien de Argentina aquí? Usan un solo apellido, aunque algunas veces se presentan dos, igual que en México. En México hay personas que tienen un solo apellido de manera legal y conozco a 3 personas con esa característica. No sé si en sus países les ha sucedido que hay personas que tienen un solo apellido. Sí, ¿Alguien? profesor, pero lamentablemente las personas que suelen tener un solo apellido es porque no, sus padres no los han reconocido en el registro civil. Pues eso sucede en todos los países, en México también.
Mi padrino, que era médico, que ya murió, la universidad más grande del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, le dio su título de médico cirujano y decía Juan Martínez, se acabó. Solo tenía un apellido. Una amiga mía de la Facultad de Pedagogía igual tiene un solo apellido. Judith Cabrera solo tiene un apellido, Cabrera. Y uno de mis docentes en la maestría se llama Alejandro Francisco Reyes. Su único apellido es Reyes. Entonces, en la mayoría de las ecuaciones es por lo que usted dice, pero existen estas cuestiones especiales, ¿sí? Una pregunta, profesor, ¿Sí? con relación al tema de los apellidos. ¿Existe, o hasta ahora que estamos mirando esta nueva edición de APA, en las publicaciones, la recomendación era que el autor eligiera qué nombre utilizar para hacer las publicaciones? Entonces, los que somos latinos en general casi siempre tenemos dos apellidos y casi siempre también tenemos dos nombres. ¿Sí? Y la elección a veces es tomar un apellido y un nombre, el primer nombre y primer apellido posiblemente para trabajar de manera corriente como lo que es fulano de tal, ¿verdad? Está bien, pero vea usted. Sí. Yo soy el doctor, no el profesor Andrés Castillo. Soy el doctor Andrés Castillo. Aunque yo me tendría que presentar como el doctor José Andrés Castillo Hernández. ¿Sí? Sí. Pero todas mis publicaciones son de Castillo Hernández, espacio, J, espacio, A, punto. O sea, llevan mis dos apellidos y mis dos iniciales, porque si a mí me quieren buscar de manera legal, me van a encontrar de esa manera. Si yo me quito parte de mi nombre, ya no me van a encontrar. Y entonces puedo caer en la particularidad de que me pueden tener como dos autores cuando soy solamente uno. ¿Sí? Hay un autor aquí en México que es español, que odio mencionarlo porque es una persona cualquiera, que se llama Emilio Ribes Iñesta. Y a partir de 1983 se quitó el Iñesta para hacerse sajón y se puso solamente Emilio Ribes. Pero Ribes es un apellido latinoamericano. O sea, no entiendo por qué. Y entonces hay dos maneras de citarlo y de referirlo. Antes del 83 y después del 83. Y sigue siendo el mismo autor. ¿Para qué complicar las cosas cuando todo es tan sencillo? Ok. Ahora fíjense bien. A partir de 40 palabras con dos autores, recuerden ustedes. El punto final va donde termina el párrafo. Y como va entre paréntesis, los apellidos van unidos por un ampersand. Y como son dos apellidos, van unidos por un guión medio. A partir de tres autores, apellido o apellidos unidos por un guión medio, et al, punto y coma. ¿Está bien? Mande, ¿alguien habló? ¿Va bien? ¿No? Bueno. Fíjense bien ustedes, si el nombre de un grupo aparece por primera vez, debe ser de esta manera. Si va dentro del paréntesis, Asociación Americana de Psicología, y entre corchetes se ponen las siglas. Y si va fuera del paréntesis, se pone Asociación Americana de Psicología, se abre paréntesis, se ponen las siglas, una coma, el año, una coma y la página. ¿Sí? Y las subsiguientes
solamente van a ser las, Siglas. las siglas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok. Así para que sea más claro todavía. ¿Está bien? Ahí vamos, ¿sale? Ahora bien, ya lo vimos ahorita. Sí. Una pregunta. ¿Ven ustedes obras religiosas en sus investigaciones? No, Casi no. ¿verdad? Casi no. No Casi no. necesario. Casi no. No. No es necesario. Muy bien. Fíjense bien. ¿A quiénes tenemos que citar? A todos aquellos individuos que lo que hacen es soportar nuestro trabajo. ¿Me explico? ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de hasta cuántas palabras. Fíjense bien, el plagio ya vimos que es el plagio. El autoplagio es cuando yo escribí un artículo como la señorita que me decía hace un ratito que en su tesis estaba ocupando citas de sus artículos. ¿Quién Sí, fue ella? yo, profesor. Su nombre, por favor. Raquel Sofía Amaya. Raquel Sofía, soy doctor. Sale, mira, Raquel. Por ejemplo, tú escribiste un artículo y entonces tú copiaste y pegaste una parte de tu artículo en tu tesis, pero no dijiste de qué, ni el año, ni la página, ni nada. Al fin que es mío, lo vuelvo a usar. Aunque lo vuelvas a usar, tienes que decir de dónde lo publicaste originalmente. ¿Sí? Profesor, y hay doctor, discúlpeme, ¿existe algún límite? Porque es que la profesora me dice No. que no puedo poner más de un párrafo. Ahorita vamos a llegar a párrafos, téngame paciencia. Pero le voy a platicar algo. Las citas que usted pone en su documento son las que le sirven para reforzarlo y no deben tener un número mínimo o máximo de ellas, sino las que le dan estructura. Y si usted necesita, usted ya publicó 10 artículos, digamos, ¿no? Y sus artículos son muy importantes para su investigación, la que está realizando ahorita, porque es la continuación o algo parecido. Usted se puede citar de sus 10 artículos las veces que lo necesite su documento, porque no podemos coartar eso. Su directora le puede decir, te sugiero que en vez de que tú te autocites, que busques a otro autor. Esa es una buena recomendación, pero no le puede decir, no te puedes citar, no te puedes citar 5 veces, no te puedes citar 10 veces. Usted se va a citar las veces que le hagan falta. Ahora, para que sea más entendible, no haga solamente una cita suya. Después de una cita suya, haga una cita de otro autor para que vean que no está usando solamente lo suyo. Gracias, Eso, doctor. eso es una sugerencia, porque yo no soy su director, es solo una sugerencia, pero usted tiene que seguir las indicaciones de su directora. Ok, doctor, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, todas las que quiera. Ok, doctor, cuando los autores que son referidos como fuentes o obras acreditadas en el texto no Ajá. son autores literarios, sino, por ejemplo, autores de canciones. También se puede. Y vamos a llegar a las referencias en cuanto a canciones. Y ahí les voy a enseñar Ok, gracias. en las próximas 2 sesiones que vamos a tener. ¿Les parece bien? Porque nos queda todavía referencias que está dividido en 2. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Así que paciencia. Usted puede citar un fragmento de una canción. Ajá. Y entonces, entre paréntesis o al principio, usted va a poner el apellido o apellidos del autor o autores, el año, ¿sí? Y el párrafo. No podemos poner verso, pero sí párrafo.
¿Sí? Ahora, aquí vamos a tener un inconveniente. Al menos en México, si la canción tiene menos de 50 años, debemos pedir permiso a los autores para poderla citar. No sé, en su país. Después de 50 años ya las canciones y los poemas se vuelven libres, ya no hay que pedirle permiso a nadie porque están muertos, o es lo que se supone. ¿Sí? Doctor, me deja muy preocupada con eso, muy preocupada porque Pero yo le digo en México, ¿usted en qué país está? Colombia. Muy bien, pregunte en Colombia cuáles son las leyes colombianas respecto a ello, porque yo le puedo hablar de México, pero no de su contexto, perdóneme, y perdóneme que la preocupe. Pues mucho porque mi tesis es sobre canciones. Está bien, pero entonces le voy a dejar una tarea y les voy a poner, mi usuario de Skype es Andrés Castillo 37, para quien me quiera hacer una consulta en privado después. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Sí, pero entiendan algo, y es bien importante, cuidado porque nos podrían demandar si nosotros, publicamos algo que no es correcto. ¿Sí? Entonces hay que preguntarle a las leyes colombianas qué sucede con las canciones. ¿Sí? ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, señor. Gracias, Muy bien. doctor. Y recuerden, Andrés Castillo 37, todo en minúsculas pegado, 37 con número. Mi usuario en Skype para quien me quiera hacer una consulta a partir del día 30 porque tengo 6 días de vacaciones. Mañana voy a dar otra conferencia temprano y de ahí tengo 6 días de vacaciones y entonces hasta el día 30 nos vemos. Antes no, se lo suplico. Fíjense bien, debe existir una correspondencia entre la lista de referencias y el texto o las citas, ¿sí? Todos los autores que ustedes citan cuando hacen su referencia de cita deben aparecer en la lista de referencias. Porque me he encontrado tesis que creen que no voy a revisar y entonces hubo una tesis de doctorado que me dieron que tenía como 240 referencias y 80 no aparecían en su, ¿cómo se llama? En su texto. Entonces hay que ser coherente. Los que aparecen en el texto son los que aparecen en la lista de referencias. No se inventen nada. ¿Sale? ¿Está bien? A veces hay una versión publicada o de la versión de archivo de una misma obra. Cuando ustedes consulten una obra, siempre hagan la cita y la referencia de la obra más reciente, o sea, la que se publicó al final. No lo hagan de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar de un libro de metodología de la investigación, muy famoso que a mí no me gusta, pero es un libro que sirve, que es el de Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado, que empezó por los 80, no me acuerdo, ni le he puesto atención. Entonces, fíjense bien, su sexta edición fue en el 2014. Si ustedes van a citar a ese autor con ese libro, que es un libro en serie, utilicen la última versión del libro, la del 2014, porque la versión del 2018 es la primera edición de su nuevo libro, porque él lo publica con Mendoza Torres, con Paulina Mendoza Torres, y al cambiar de coautor o coautores, se convierte en una nueva serie de libros, aunque hay quien se ha atrevido a decir que es la séptima edición, porque no tienen idea de cómo se clasifican los libros. ¿Sí? Si fueran a ocupar la de en serie
de Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado sería la del 2014. Si van a usar el libro más reciente del autor, tendría que ser el del 2018 de Hernández Sampieri con Mendoza Torres. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O por ejemplo el APA, ¿sí? El APA tienen que citar y referir la versión 2020, no la versión 2009 del APA en inglés, que fue la 6ª edición. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Sale? Muy bien. Fuentes primarias y secundarias. APA dice en el apartado 8.6, cite las fuentes secundarias con moderación. Esto quiere decir, no las ocupe. Por ejemplo, decir, Castillo Salazar, como fue citado en Castillo Hernández. O sea, Castillo Hernández dice que Castillo Salazar dijo. ¿Y por qué no le preguntamos a Castillo Salazar directamente? Eso ya es un chisme académico. Utilicemos fuentes primarias solamente. Las fuentes secundarias no las utilicemos. ¿Está bien? Entrevistas. Una entrevista es un diálogo o un intercambio de información entre personas. Estas son fuentes primarias de investigación. Y ustedes van a decir, el sujeto 7 dijo esto, y van a citar sus palabras tal cual, de 1 a 39 palabras o a partir de 39 palabras, y lo tendrán que acomodar de esa manera. Y recuerden algo, sujeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000. No se debe poner ningún nombre, ni se debe poner el nombre real de la persona, porque una de las características de la investigación es que nosotros cuidamos la privacidad de quienes nos acompañan. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Recursos, dígame. No sé si lo va a mencionar más adelante. Resulta que en una cita que sea textual, por ejemplo, el límite de... Eso lo vamos a ver más adelante, el límite de palabras, okay. ¿sí? Okay, gracias. Okay. Recursos de aula o intranet. Algunas universidades, vamos a poner la UNADE, tiene intranet y tiene documentos que solamente pueden acceder a ellos dentro del internet propio. Los alumnos, nadie más, también se puede hacer, que no son documentos públicos, son documentos exclusivos de la institución. ¿Sí? Y si usted va a citar, por ejemplo, un blog, tiene que ser un blog institucional, por ejemplo, el blog del Ministerio de Cultura, el blog del Ministerio de Educación, en México, el blog de la Secretaría de Educación Pública. Pero no pueden citar el blog del doctor Andrés Castillo, porque el doctor Andrés Castillo no es una institución y no está respaldado por una institución, si es un blog personal. Los blogs personales, aunque el tipo sea un genio, no se puede. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora fíjense bien, en el 8.10 dice que el sistema de citación es autor-fecha, pero entre corchetes, aclaro, también página, porque en el 8.24 nos aclara que hay que incluir el número de página. Y esto es una incoherencia metodológica dentro de APA, donde la regla 8.10 dice una cosa y la 8.24 dice otra. Y debemos seguir la final, la 8.24. ¿Sí? Ya vimos que son las citas entre paréntesis y las parafraseadas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense bien. ¿Se pueden citar múltiples obras? Sí. Ustedes pueden poner un párrafo y después entre paréntesis en orden alfabético, no en orden cronológico, sino alfabético. Alfabético, como en la lista de referencias, ¿sí?
el apellido o los apellidos del autor o los autores, como está aquí abajo. Pero es algo que crea más confusión que claridad. Si ustedes quieren hablar de un tema, o sea, hablen en cada párrafo de cada autor y quítense de problemas. ¿Sí? Una duda, las citas periodísticas se pueden hacer. Cuando usted se refiere a una cita periodística, eso a una noticia. Sí, algo que interese para el trabajo, ¿se puede No, hacer algo así? que interese, no. Exactamente, ¿qué es? Ok. No sé, a veces hay aportes de algunas personas que hacen con respecto a la cultura, con respecto a las artes. Pero no son obras científicas, no son obras académicas. Ok, Usted estaría haciéndolo de algo que no corresponde a lo académico. ¿Lo puede hacer? Sí. Va a demeritar su trabajo, porque no lo está sustentando con lo académico, lo está claro. sustentando con el vulgo. Sí, lo que pasa es que sí vi un trabajo por allá que hacía citas muy parecidas a lo que estoy comentando, por eso es que le hice la pregunta si es válido o no es válido. Es válido, depende de lo que usted esté escribiendo. Si usted está escribiendo divulgación de la ciencia, en divulgación de la ciencia, en los artículos de divulgación de la ciencia, puede escribir cualquier cosa, lo más ligero, lo que no esté sustentado, y es válido. Pero si usted escribe una tesis, no es válido. Ok, Si usted escribe un artículo, no es válido. Si ok, es un artículo que es la excepción a la regla, si es un artículo, fíjese bien usted, que es de divulgación de la divulgación de la ciencia no necesita un sustento, porque solamente es hablar por hablar, y a mí eso no me gusta, sí, sí lo entiendo, ¿no? Sí, ¿sí? Y sí, lo sí. peor de todo, alguna vez me invitaron a un grupo de divulgación de la ciencia, acepté, y nunca escribí nada, ¿eh? Ujú. Pero bueno, los Bueno, autores desconocidos o anónimos, vamos a, por favor, a evitarlos, ¿sí? Nada que sea anónimo. Esto es muy importante, las fechas de traducción, reimpresión, republicación y reedición. Por ejemplo, Freud, 1900-1953, Piaget, 1966-2000. O sea, ¿cuándo fue la primera y cuál es la que ustedes están usando? O sea, de Piaget, la del 2020, digamos, ¿no? Pero la primera de Piaget se hizo en el 66. ¿Sí? Eso es cuando hay libros que son un parteaguas dentro de lo que estamos estudiando y es necesario citarlos y referirlos, pero tenemos que aclarar las fechas. ¿Sí? Ahora, omisión del año en las citas narrativas repetidas no existe, porque algunas veces se ocupa en otras formas de metodología la abreviatura IBIT. En APA no se usa IBIT. No invente nadie de ustedes. No se usa IBIT y se acabó. Así de simple. Muy bien. Todos estos es lo que ya vimos, ¿sí? Esto es muy importante. A veces apareció en mi tesis doctoral. Se trabaja con el mismo autor y la misma fecha. Fíjense bien. Cuando ustedes tienen a los mismos autor o autores con la misma fecha, pondrán un subíndice, una letra, comenzando con la A, la B, la C, hasta donde lleguen. ¿Sí? Esto se va a reflejar en su lista de referencias, donde van a decir cuál es el A y cuál es el B. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Para diferenciar en sus referencias a qué documentos están especificando en cada caso. ¿Sí?
Ahora, fíjense bien, cuando hay autores con el mismo apellido y lo van a hacer en los párrafos que les pedí que no hicieran, que hacen un párrafo y ponen más de un autor, como aquí Taylor y Neymeyer, entonces se ponen las iniciales. ¿Está bien? Pero bueno. Abreviaturas de los autores de grupo. Sí, ya lo vimos. Menciones generales de los sitios web, principios de parafraseado, ya dijimos que debemos de ser sencillos. Sí, ahora, en el 8.23 dice, fíjense bien, aunque no es necesario proporcionar un número de página o de párrafo en la cita para una paráfrasis, se puede incluir una además del autor y el año cuando ayuda a los lectores interesados a localizar el pasaje pertinente entre una obra larga o compleja. Esto quiere decir que lo tenemos que hacer a fuerza. Cuando APA sugiere algo es una regla, porque si no la sigues dice que está mal. Es que yo te sugerí. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a llegar a los números de palabras que dice nuestro compañero. Pero antes de todo esto, vamos a ver lo que decía esta señorita, que se me olvidó su nombre y me perdona, en cuanto a los párrafos que le decía su directora, ¿se acuerda? Sí, soy Raquel Sofía Maya, doctor. de Colombia. Perdóneme, señorita Raquel. Fíjese bien, si usted dentro de una cita textual, a partir de 40 palabras, tiene 2 párrafos, usted en el segundo párrafo de su cita lo va a tabular y esto va a indicar que continúa a pesar del punto y aparte lo del mismo autor. ¿Ya vio? Esto es nuevo en APA, totalmente nuevo. No, doctor, discúlpeme, no me queda claro. Muy bien. En una cita tenemos 2 párrafos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y esos 2 párrafos son de un autor, de Niese et al. 2019, página 210, ¿sí? Sí. Entonces, acuérdese usted que las citas, cuando llega a un punto y aparte, o un punto y seguido, hasta ahí llegó, se corta. Sí. Pero para indicar en este caso que continúa el segundo párrafo, fíjese bien usted, la primera línea está tabulada, corrida. ¿Ya vio? Ok, sí, perfecto, gracias. No comienza al inicio del párrafo, sino que está corrida. Y eso indica que continúa. Tómele una foto a esto. Sí, un minuto, por favor. Gracias, ya, doctor. ¿Ya le tomó la foto? Sí, sí, gracias. Muy bien. Ahora, cuando hay citas sin números de página, podemos decir en qué sección se encuentra. Aunque hasta ahorita no me he encontrado con un solo libro que haga eso. ¿Sí? Ya vimos números de párrafo. Ahora fíjense bien, exactitud de las citas. ¿Sí? Vamos a ocupar la palabra SIC en cursiva y entre corchetes cuando hay un error ortográfico dentro de una cita. Por ejemplo, Novak 2019 escribió que, y empieza la cita, las comillas, las personas tienen la obligación de cuidar a sus mascotis. Y entonces, después de mascotis, ponemos SIC entre corchetes en cursivas y se cierra porque hasta ahí llegamos. ¿Sí? Y en vez de mascotis debería decir mascotas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para cuando existe una
un error ortográfico o tipográfico dentro de una cita. Tengo un capítulo de libro en un libro impreso donde se publicó mi capítulo con un error ortográfico, y cuando se convirtió en libro electrónico se corrigió, pero fue error del editor, y entonces cuando me citan me tienen que citar con ese error ortográfico y poner SIC. ¿Está bien? Ahora, cambios en una cita que requieren explicación, ya lo vimos hace un rato. Cuando necesitamos explicar, lo ponemos entre corchetes. ¿Está bien? Ahora viene algo muy hermoso que no les va a gustar mucho. Dice, omitiendo material. Use puntos suspensivos para indicar que omitió palabras dentro de una cita. Y entonces, entre paréntesis vienen 3 puntos, pero cuando se utiliza, en el ejemplo del APA, los paréntesis desaparecen. Los 3 puntos no llevan paréntesis. ¿Sí? Por ejemplo, las ideas transmitidas por el autor, puntos suspensivos, retienen lo más sobresaliente de. Pero aquí va a ser cuando quitemos hasta 2 renglones, digamos, ¿sí? Si nosotros ocupamos 2 renglones y una palabra más, entonces vamos a usar 4 puntos, un punto final y después un espacio y 3 puntos suspensivos. Esto solamente lo va a entender un especialista en APA, porque hay 3 y porque hay 4. Los demás no van a tener la más mínima idea de por qué a veces se ponen 3 puntos o a veces se ponen 4 puntos. ¿Dudas sobre 3 y 4 puntos? Sí, por favor, doctor, ¿me repite? Mira, cuando tú pones 3 puntos, es que omitiste, digamos, hasta 2 renglones. ¿Sí? Y cuando pones 4 puntos, es cuando omites 2 renglones y una palabra. O sea, y una palabra más o más, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Ok. Quiero llegar. Espérenme un segundo. Isis, te habla Lulú. Muy bien. Vean ustedes. Cuando hay citas que tienen comillas, dentro de las comillas, no vamos a usar las mismas comillas porque se anidan. Van a usar las otras. ¿Me explico? ¿Ya vieron el ejemplo? ¿Me explico bien o no? ¿Raquel? Sí, doctor, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Acuérdense que si ustedes se van a Word, ¿sí? Si ustedes se van a Word, hay un apartado de símbolos. Dentro de los símbolos van a sacar estas comillas que van dentro de su ¿cómo se llama? De su texto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Usan Word o qué usan? Word. Muy bien. Word. Esto va a ser muy raro. Se lo van a encontrar, pero no de una manera tan simple. Ahora, fíjense bien. Lo que me preguntaba hace un rato el joven o el señor, ¿hasta cuántas palabras? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor. Tú puedes citar textualmente de 1 a 400 palabras en un párrafo. Si tú quisieras citar más de 400 palabras en uno o varios párrafos, para que no pidas permiso,
Después de 400 palabras vas a redactar otro pedacito, lo que tú digas, y luego continúas. Porque si tú citas 800 palabras de una sola vez, que es correcto, deberás tener un permiso escrito por el autor y a veces no se puede conseguir. Hay autores muy payasos que nunca te contestan, ¿sí? Y entonces, para evitar eso, pues pones hasta 400, redactas otro pedacito y te avientas otras 400, o cada 400 palabras pones un párrafo intermedio para que no tengas ningún inconveniente. ¿Aclaré tu duda? Sí, doctor, claro, cómo no. Ahí ten mucho cuidado, porque si tú pones 800 palabras de una sola vez, necesitamos encontrar al autor y que nos dé permiso. Y si ya se murió, pues al que se quedó con su, ¿cómo se llama? Al que se quedó con los derechos. Derecho a autor. Exactamente. Entonces, para no tener inconvenientes, hagámoslo de 1 a 400 palabras, redactamos algo, 1 a 400 palabras y así nos la llevamos. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Epígrafe. ¿Se acuerdan que un epígrafe es una frase que se pone al comienzo de un capítulo? ¿O de un trabajo? Bueno, Sí, señor. aunque dice aquí, en el apartado, aquí, que la fuente del epígrafe no se incluye en la lista de referencias, la regla de referencias dice que absolutamente todos los autores deben ir en la lista de referencias. Entonces, el autor del epígrafe debe ir a fuerza en la lista de referencias porque esto es una contradicción de nuevo. ¿Sale? ¿Sí? Sí, señor, entendido. Ahora, fíjense bien. Cuando ustedes ponen una entrevista, fíjense bien, ustedes ponen una entrevista, los americanos son muy dados a cambiar los nombres. Lo mejor es decir sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3 y describir qué fue lo que hicieron. ¿Sí? Nosotros somos más cuidadosos en este aspecto. Recuerden, siempre va a ser sujetos. Muy bien. Doctor, nosotros debemos hacer una referencia a esas personas que entrevistamos para nuestro trabajo de grado. ¿Mandé? Nosotros tenemos que llamarlos como referencia, una bibliografía especial. No existe la bibliografía, usted tiene fuentes. Hasta 1940 era bibliografía porque solo eran libros. Ahora usted tiene artículos, videos, Entonces, esa podcasts, fuente la esa anotamos fuente. después de los escritos, Así es, como fuentes por entrevista. así es. Quien tenga dudas o algo me puede consultar después. ¿Sí? Les doy las gracias. Reciban un abrazo. Realmente ha sido un honor estar hoy con ustedes. Ya tienen mi contacto de Skype. Se los repito. Andrés Castillo. Se lo voy a escribir en el chat. ¿Está bien? Muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Doctor, ¿no le puedo hacer una última pregunta? Sí, si me dice que no, no la haga, pero hágala. Doctor, dentro de mi método, dentro de mis instrumentos metodológicos voy a utilizar los grupos focales y entrevistas semiestructuradas. No me puedo meter en metodología, aunque sea metodólogo, porque no soy su director de tesis y me crearía un conflicto con mi compañero. Perdóneme, o compañera, lo que sea. No puedo hablar de ello. A menos que yo fuera su director, no hay ningún problema. Pero ahí, o llámeme como codirector si quiere, para que yo pueda opinar. Pero no puedo opinar porque tal vez mi opinión no sea la adecuada para su director y nos crea un conflicto de intereses. Debo ser muy cuidadoso en ello. No es que no se me antoje, no es que no quiera, debo de respetar todas estas estructuras, ¿sí? Mil disculpas, perdónenme,
pero hay cosas en las que no me puedo meter. Una disculpa, ¿sí? Aquí tienen ustedes mi usuario de Skype. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Felipe, Noel, Amy, Daniel, todos y cada uno de ustedes, a los que no vean este momento en el chat. Les doy las gracias infinitas, Pablo. Paulina Serri, que es mi alumna, que aquí está. Muchas gracias, Paulina, por estar conmigo, por acompañarme. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Raquel, contáctame en privado y si me quieres, jálame, pero si no, no puedo opinar. No es que no quiera, perdón. Lo lamento mucho porque tengo informaciones de su idoneidad en este tema, entonces quería aprovechar por eso. Lo siento. Okay. Lo siento en el alma, no puedo porque me aviento un pleito con la UNADE que usted no tiene idea. Sale. Ok, bueno, gracias, doctor. Muchas gracias por todo, reciban un abrazo, gracias por todo, que Dios les bendiga. Gracias, Gracias. Nos vemos en diciembre, tenemos todavía 2 cápsulas más, recuerden, referencias. Es muy importante que continuemos juntos, ¿sale? Sí. Vale. Luego. Gracias y un abrazo. Paulina, gracias. Bye. Gracias, luego. Bye.